De nuevo a todos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Para mí de nuevo un privilegio este mensaje, como lo anunciamos en nuestros sitios, en el WhatsApp y demás, y a los que estamos es en memoria de el hermano Lucas Chitiva, un hermano que nunca nos dejó olvidar lo precioso que es Cristo. Ese es el recuerdo que tenemos de mi hermano Lucas. Acompáñeme por favor a la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro. Eh, y, y este mensaje ya estaba preparado desde antes, ¿no? Muchas cosas que Dios hace y esta es una de ellas. Vamos a estudiar el mensaje que teníamos para el día de hoy y que nos recuerda perfectamente la esperanza que tenemos en el Señor, porque estamos tranquilos y seguros y confiados en que es mejor la vida que está teniendo Lucas que cualquier posibilidad de vida que tuviésemos aquí. Y esa es la maravillosa gracia de Dios que nos deja incluso en estos momentos a ver que Él tiene todo bajo control, incluso el mensaje, las cosas que Dios está preparando para nosotros, todo es Dios teniendo cuidado de nosotros. Estamos en el libro de Primera de Pedro, acompáñenme allí, Primera de Pedro en el capítulo número 2 y estamos estudiando este pasaje en nuestro estudio normal de los días. Y hoy vamos a estudiar de los versículos 6 al 8. Estamos en primera de Pedro, según capítulo 2, versículos 4 al versículo número 8. Vamos a leer estos pasajes. Solo nos vamos a enfocar en los versículos 6 al 8, como veníamos estudiando estos pasajes. Estoy en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Acercándonos a él, dice la palabra de Dios, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Cuántas cosas pueden traer vergüenza en esta vida? La Biblia habla de la experiencia que es la vergüenza, es una turbación, es una culpa, es confusión, y que provienen de las circunstancias incómodas o difíciles, o por algún sentimiento de culpa o algún padecimiento. La Biblia abunda de situaciones que trajeron vergüenza, empezando por supuesto en Génesis, capítulo 3, versículos 10 al 11, vemos la vergüenza que generó el pecado en el hombre. Pero también en Isaías, capítulo 30, versículo número 3, vemos que la derrota en un ejército también produce vergüenza. Las personas que son ofendidas por hacer o no hacer cosas, Salmos 69, versículo 7, Isaías 54 también, por andar sin ropas o desvestidos en Isaías 47, 3 o Miqueas 1 y 11. Todas estas cosas traen vergüenza. Y en el Nuevo Testamento también tenemos ejemplos, situaciones difíciles, varias situaciones difíciles en la vida de Pablo que podrían traer vergüenza. Por ejemplo, Pablo fue encarcelado en Filipos, fue expulsado de Tesalónica, fue sacado en secreto de Damasco y de Berea, escarnecido en Atenas, considerado como un loco en Corinto, declarado como blasfemo y transgresor de la ley en Jerusalén, fue apedreado y dejado como muerto en Listra. Y por supuesto, el ejemplo de la afrenta mayor, Cristo mismo recibió esta afrenta, la peor afrenta de aquel entonces, morir en la cruz del Calvario. Y podríamos pensar, bueno, hay cosas que avergüenzan en todas estas circunstancias, dificultades, etcétera. Pero ¿de qué no debemos tener nunca vergüenza? Y esto es lo que vamos a estudiar, ese es el título del mensaje esta mañana, una esperanza que no avergüenza.
una esperanza que no nos da pena contar, una esperanza que no tenemos duda de por qué hacerlo. Y por supuesto, en memoria de nuevo de mi hermano Lucas, nunca tuvo vergüenza de compartir lo que era un creyente en Cristo, un cristiano, una persona que ha puesto y depositado su confianza en Cristo, una esperanza que no avergüenza. Vamos a orar y pedir del Señor su bendición esta mañana. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ponerla por práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a vivir en ejemplo, en testimonio de una vida que te glorifica, Señor. Gracias por la familia de mi hermano Lucas. Bendíceles, consuélales. Que todo este tiempo de canciones, alabanza hacia ti, Señor, traigan refrigerio, Señor, también a sus corazones. Y también tu palabra que es viva, dice tu palabra que es eficaz y más cortante, Señor, que penetra nuestros huesos y coyunturas, traiga el descanso, la paz, el gozo que la familia de mi hermano Lucas, Señor, necesita en medio de esta circunstancia. Pero principalmente, Señor, que traiga la salvación a sus vidas, Señor. Si hay alguien en esta mañana que no te conoce, que hoy, Señor, sea el día de su salvación. Rogamos, Señor, por ellos. Rogamos por sus hijos, rogamos por sus sobrinos, rogamos por sus hermanos y familiares. Bendíceles, fortaléceles, ayúdales, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Bendice y usa, Señor, a este tu siervo para que tu nombre sea glorificado y tu iglesia y las personas, Señor, que están aquí sean edificadas en tu nombre. Pedimos tu bendición sobre este tiempo, que tu nombre sea alabado en el nombre santo de Jesús. Amén. De nuevo, una esperanza que no avergüenza. Ese es el título del mensaje esta mañana, una esperanza que no avergüenza. Por supuesto, ya hemos estudiado los versículos 4 y 5 la semana pasada, hablando de piedras vivas, piedras de testimonio. Hablando de esta piedra, versículo 4, estoy en 1 de Pedro 2:4, acercándonos a él. Dios nos llama, según versículo 4, este es un repaso, a acercarnos a él, a no correr de él, sino a ir, correr hacia él, acercándonos confiadamente, primeramente para pedir de él misericordia y que nos salve de la condenación eterna por nuestros pecados, arrepentidos de nuestros pecados, corremos, nos acercamos ahí, depositamos nuestra fe en él, que es lo que dice el versículo número 4, acercándonos a él como piedra viva, como aquel que da vida. Recuerde que el énfasis de esa piedra viva no está en piedra, sino en viva. Es decir, acercándonos a él como el dador de vida. Esa es la idea. Acercándonos a él como los necesitados de esa vida abundante, esa vida eterna que él promete. Desechada ciertamente por los hombres, y aquí hablamos específicamente en este pasaje de cómo las personas han desechado, no solamente los fariseos y los saduceos en la época de Jesús, pero las personas a través del tiempo han desechado a Cristo, quien da vida. No les interesa, no lo tienen en cuenta en su vida, es simplemente como alguien que murió hace 2000 años y eso es todo. Pero el Señor dice que es desechada por los que no quieren seguirle, por los que no se acercan, más para Dios, aunque los hombres la desechen, para el Padre, aquel que lo envió, más para Dios, Cristo es escogido y precioso. Estamos hablando, por supuesto, de Cristo en este pasaje. Vosotros también, entonces los que hemos creído, vosotros también como piedras vivas, y acá es que compartimos esa comunión, esa vida con el Señor, somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y hablamos de eso con detalle. Dios nos pide que como hijos de Él vivamos de una manera que le agrade a Él, una manera que se goce Dios en este edificio, en esta iglesia, en esta construcción de vida cristiana, pues que nosotros tengamos este deseo de ser agradables a Dios como piedras espirituales, como sacerdocio santo, como sacrificio vivo, para ofrecer sacrificios espirituales, nuestro cuerpo, nuestros dones, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo debe ser para el Señor. Lo que hagamos debe ser para el Señor. Espirituales aceptables a Dios por medio, o como si Jesucristo mismo lo hiciera en nosotros. Un desafío para nuestra vida, vivir como piedras vivas, vivir como piedras de testimonio. Y ahora encontrámonos acá en este pasaje. Yo les dije que ya lo había mencionado, este pasaje como una esperanza de vida eterna, pero lo modifiqué un poco para esta mañana, una esperanza que no avergüenza. ¿Y esto por qué? Porque siempre vemos
en personas que están testificando que no están teniendo temor de testificar, ni vergüenza, ni pena, sino lo hacen abiertamente. Y obviamente mi hermano Lucas es un ejemplo en eso. Lo vimos, no solamente en las fotos, pero lo conocemos. Muchos de nosotros y de los que están acá escucharon por su boca qué es el Evangelio, qué es amor a Dios, qué es seguir a Dios, qué es buscar a Dios. Por supuesto, eso no nos trae ninguna vergüenza y por eso cambié mi mensaje, el título de una esperanza de vida eterna a una esperanza que no avergüenza. Ya vamos a estudiar por qué. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura. Pedro está citando el Antiguo Testamento, diciendo que nosotros debemos ser piedras vivas y debemos poner nuestra confianza en Cristo como la piedra, la roca de salvación, y cita el Antiguo Testamento para decirnos, mire, así como Israel estaba esperando, nosotros que ya confiamos en Cristo en esta promesa, debemos hacer lo mismo, que es depositar nuestra confianza, y cita el Antiguo Testamento. Él realmente está citando Isaías 28, no vamos a ir allá, Isaías 28, usted lo puede anotar. Isaías 28, el versículo 14 en adelante, este es el versículo 16 que cita Pedro. Las personas habían puesto su confianza en su vida, en sus posesiones, habían puesto su confianza en las mentiras, habían puesto su confianza en las deshonras, lo pueden leer ahí en Isaías 28, 14. Habían puesto su confianza, incluso dice la palabra en esos versículos, que habían hecho pacto con la muerte, que significaba que tenían una vida uh, asociada más a las cosas satánicas y cosas de ese estilo, idolatrías, hechicerías, cosas de ese estilo, y habían abandonado a Dios. Las personas se habían olvidado de que Dios, y está hablando del pueblo de Israel, estamos hablando en Isaías, quizás en el momento en que la nación de Israel era más poderosa, inclusive era casi comparado al tiempo de Salomón, cuando Israel tenía pues paz en todo lado, tenía grandes construcciones, edificios, grandes sitios para donde estar. En este tiempo pasaba lo mismo, era un tiempo de mucha abundancia económica. Eran personas que no tenían dificultades económicas mayores. Y estas personas se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de que Dios les había dado esa abundancia, que cada cosa que tenían era por culpa de Él o gracias a Él, mejor dicho, y habían abandonado a Dios y se habían encomendado a sí mismos, se habían encomendado a la idolatría pagana de ese entonces, se habían abandonado a las mentiras, se habían abandonado a las cosas malas. Y el Señor con su profeta les dice estas verdades y es lo que Pedro está diciendo acá. En medio de las circunstancias no nos olvidemos de Dios. Por eso el versículo 4 dice acerquémonos a Él. Pero este versículo 6 dice, he aquí, estoy en 2:6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. Entonces la primera parte de este versículo número 6 es que Dios hace una promesa. Esta piedra escogida y preciosa aún no ha sido colocada literalmente. Esto es una promesa futura. Para el pueblo de Israel, en la piedra que Dios iba a colocar en Sión, que es Jerusalén, no olviden ese término, es Jerusalén, acá la palabra Sión está hablando de la ciudad de Jerusalén, es el rey prometido a David, que vendría de David, un rey que gobernaría todo el mundo desde Jerusalén. Y esto es lo que Pedro está recordándonos a nosotros, los creyentes en el Nuevo Testamento en particular, que hay una promesa que Dios reinará en Jerusalén con su piedra principal, su piedra escogida. O sea, esto es un evento futuro, es algo que va a pasar. Entonces dice, aquí pongo en Sión, en Jerusalén, la principal piedra del ángulo. Ahora, nosotros no somos constructores, de pronto algunos acá sí, algunos saben de construcción, pero la idea de la piedra del ángulo es una piedra que sostiene todo el demás edificio. No estoy hablando de la base, estoy hablando de una sola piedra, era muy común en los arcos de aquella época. Los arcos tenían esta curvatura y en el centro del arco había una piedra. De hecho, los que saben de construcción saben que en un arco ponen una piedra triangular que sostiene toda la estructura del arco. Si usted tumba esa piedra, se cae todo. Esa es la idea aquí. Entonces el Señor está diciendo, ustedes han puesto su confianza en lo que ustedes creen, en sus filosofías, en el dinero, en la idolatría, ustedes han puesto su confianza en eso, pero yo les digo, hay una piedra que yo pongo, es lo que está diciendo aquí. He aquí pongo, porque este pongo es Dios, dice, pongo en Sión, en Jerusalén, la principal piedra del ángulo, no es cualquier piedra, mis queridos.
No es una piedra como las demás, es la principal piedra de la cual depende todo lo demás. Y no solamente es una piedra principal, es decir, sobre la que descansa todo lo demás, la que organiza el resto, la que orquesta todas las demás piedras y el edificio mismo. Algunos le llaman la piedra de la esquina. La piedra del ángulo es lo que está diciendo acá, es la piedra de la esquina que sostiene, que sabe por dónde va la pared, que guía la pared, que guía los cimientos hacia arriba, etcétera. Esta es la piedra que está haciendo referencia acá. También está diciendo una piedra inamovible o estable. Y las características o de qué está hablando esta roca, no es una piedra hablando de una piedra física, está hablando de alguien en este caso. Y en este caso está diciendo que es una piedra escogida, elegida, seleccionada para recibir honra o seleccionada para ser aprobada. ¿De quién está hablando este versículo? ¿Quién es esa roca? ¿Cuál es esa piedra angular? No solamente es escogida, pero dice preciosa, de gran valor, o mejor dicho, sin precio, también se puede traducir así. Es una piedra escogida, es decir, una piedra seleccionada, que no es de mano humana porque Dios la está colocando, según el versículo número 6, que sobre ella descansa todo lo demás. ¿Quién es esta roca? ¿Cuál es esta roca? Esa es la pregunta. Y resulta que es una roca de gran valor, o mejor dicho, que no se puede comprar sin precio o de gran valor. ¿De quién habla entonces? ¿Quién es esta roca? Entonces ahora pasamos en el mismo versículo, y el que creyere en él. Y no puedo pasar este versículo sin hacer el énfasis necesario. Ya no es una roca, ¿verdad? No estamos hablando aquí de una piedra, porque acá dice el que creyere en él. Estamos hablando de una persona. Y esa persona, esa roca principal, esa roca escogida, esa piedra preciosa, ¿es quién? Es Cristo. Y eso ya lo hemos hablado en la semana pasada. Cristo es la roca de nuestra salvación. Cristo es la promesa de que todo aquel que en él descansa, el que pone su confianza en él, no será avergonzado. Su casa no caerá. Mateo capítulo número 7, versículos 24 en adelante, estuvimos hablando de que uno puede sembrar su casa sobre la roca o su casa sobre la arena. Es una historia muy conocida. ¿Cuál es la roca sobre la que nosotros edificamos nuestro hogar, nuestra casa, nuestra vida? Pues es Cristo. Esto es lo que está diciendo el versículo 6, el que creyere en él. Ahora, no pierdan Primera de Pedro, pero vamos a Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo número 12. El que creyere en él, la condición. Está la condición para que esa piedra sea para nosotros preciosa, escogida, la principal piedra del ángulo. Y dice en el Evangelio de Juan, uh, allá en los Evangelios, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, y aquí está hablando de Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y acá es la misma referencia. La actitud de la persona que va al Señor es confiar en Él. La palabra creer aquí es poner su confianza en Él. Pero recibirle tiene la actitud de ir y abrazar algo. Recibir no es solamente la actitud de tomarlo con las manos, pero de abrazar una verdad. Ahora, más a todos los que abrazan y a los que confían en quién, en Cristo, en su nombre. Y eso significa en lo que Él hizo, no solamente en sus milagros, no solamente en lo que Él hizo a través de su vida, que es precioso, echar fuera demonios, ponerle la vista a los que no tenían, destapar los oídos de los que no oían, disponer las bocas de los que no hablaban, de los mudos, los cojos caminan, las personas mancas ya no tienen problemas con las manos. Todas esas son cosas maravillosas que Cristo hizo. Caminó sobre el mar, reconocemos eso. Echó fuera demonios, como les decía en un comienzo. Todas esas son cosas de certificación de que Él es el Hijo de Dios, Él es Dios hecho carne, el mismo Señor que Dios envió, y su misma voz, Dios Padre, diciendo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Pero lo que nos está diciendo el versículo 12 no es poner nuestra confianza en estos hechos que certificaban que Cristo era Dios, sino en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que está diciendo el versículo 12 es que todos los que ponen su confianza, abrazan y reciben lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Él era un pecador? No, no era pecador.
¿Él merecía ir al Calvario? No, no merecía ir al Calvario. Poncio Pilato se para enfrente de todo el mundo y dice, yo no hallo pecado en él. Todo el mundo sabía que Cristo no había hecho ninguna cosa para merecer la muerte en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué sufre la muerte en la cruz del Calvario? Y no cualquier muerte, es la peor muerte. ¿Por qué sufre Cristo la muerte en la cruz del Calvario? Y en eso tenemos que creer, porque Él está pagando los pecados de mi vida. Él está pagando mis pecados en la cruz del Calvario. Él está pagando lo que yo hice. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que la cruz era para mí, los clavos eran para mí, la corona de espinas era para mí, los golpes en la cara, los escupitajos eran para mí, pero Él lo recibió. Él puso su vida en lugar de la mía para que si yo abrazo ese hecho, que Él no tenía pecado, pero yo sí, yo merecía la muerte, pero Él es mi sustituto en la cruz del Calvario. Yo abrazo esa verdad y confío que Él me va a dar vida eterna, no por mis obras, no porque soy buena persona, no porque hago esto o aquello, o dejo de hacer esto o aquello, sino porque confío que Él es mi sustituto en la cruz del Calvario. Él recibió la condenación que yo merecía. Entonces, mira lo que dice el versículo 12. Los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese instante, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, Él resulta ser la roca de salvación. Él resulta ser precioso para nosotros, de gran valor. Él resulta ser la roca escogida. Él resulta ser la cabeza del ángulo sobre la que yo descanso completamente. Aquí no estamos hablando de una roca de casa, estamos hablando de la roca de la vida, la roca espiritual. Esa roca espiritual es Cristo. Entonces podemos decir que resulta que Él es precioso y escogido porque Él ha recibido lo que yo merecía. Resulta que Él es precioso porque paga algo que nadie más puede pagar y es la salvación de mi alma. Resulta que Él es la piedra del ángulo porque Él me sostiene en medio de las dificultades. Mis queridos, aunque sea un momento de dolor, aunque sea un momento de dificultad, Él ha prometido que si nosotros vamos a Él, Él nos hace sus hijos. Si nosotros ponemos nuestra confianza en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Él nos hace sus hijos y ahora nosotros podemos descansar en la roca preciosa, escogida, de gran precio, seleccionada, quien es Cristo el Señor. Versículo, volvemos a primera de Pedro, no lo pierdan. Versículo 6, he aquí pongo en Sión, en Jerusalén, la principal piedra del ángulo escogida y preciosa, y el que creyere en él, como les digo, pone su confianza en él, no será avergonzado. Esta es una palabra tremenda. Se traduce en el Nuevo Testamento como no será avergonzado, la palabra avergonzado, pero también se puede traducir como deshonrado. La palabra puede ser traducida como una persona que no haya deshonra o descrédito al poner su confianza en el Señor. Muchas personas se han burlado de la fe en Cristo. Se burlan diciendo, ¿cómo es posible que un hombre, de hecho tengo ese ejemplo acá, cómo es posible que un hombre muriendo en la cruz pueda pagar el pecado de todos nosotros? Esa es una burla y normalmente en las universidades las personas hablan así de Cristo. ¿Cómo es posible que un solo hombre en la cruz pueda llevar el pecado de todos nosotros? Entonces tú pones la tierra, pones la luna, pones el sol, pones los planetas, pones las galaxias, pones las estrellas, pones todo en un lado de la balanza y en el otro pones a Cristo y Cristo pesa más. ¿Por qué? Porque Él es precioso, porque Él es incomparable, Él es único. No hay nadie parecido, no hay nadie siquiera cercano a Él. Él es precioso. Entonces, Él es valioso y no tenemos vergüenza. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de gloria que vino y se hizo carne y nosotros ahora debemos poner nuestra confianza en Él y Él no trae vergüenza a nosotros. Ahora, muchas personas podrían decir, sí, hay vergüenza en la vida cristiana porque ¿quién cree como ellos? Bueno, cosas de ese estilo. Pero la verdad es que en el día que vale la pena, ¿cuál es el día que vale la pena? Pues el último día, ¿verdad? Donde nosotros podemos decir, yo puedo descansar. Yo puedo descansar. ¿Por qué puedo descansar si este es mi último día acá en la tierra? Porque sé a dónde voy a pasar mi eternidad. Lo que las personas se burlan cuando hablan de confiar en Cristo y se burlan de eso, en el día de la muerte, tiene que mirar a dónde van a poner su confianza. Algunos pueden decir, y ya vamos a charlar un poquito de eso, pues yo no creo eso.
Bueno, ya vamos a charlar de eso. Yo no creo en nada de eso, de que Cristo murió por nuestros pecados. Está bien, vamos a charlar de eso, pero digo, en el momento en que una persona que dice que sabe que su alma va a pasar algún día, en el día de la muerte, ese día uno sabe si es deshonrado o no. ¿En quién confié? ¿A dónde miro? Todo aquel que en él cree no será deshonrado. También se puede traducir defraudado. Es decir, esta palabra puede ser no será defraudado. Y en el mundo tenemos muchas cosas que nos defraudan. Personas cercanas, el Estado, bueno, políticos, líderes, todo ese tipo de cosas. Sí, tenemos algo que nos defrauda. Pero acá dice que esta piedra preciosa, principal, no defrauda. Si hay algo en el que nosotros o alguien en el que nosotros podemos estar tranquilos y no ser defraudados, ese es Cristo. También muchas veces la traduce esta como cosas positivas. ¿De qué no nos avergonzamos? En Romanos capítulo 1, versículo 16, ya lo sabemos, no me avergüenzo de qué, del Evangelio. No nos avergonzamos del Evangelio. No nos avergonzamos de abrir la boca, aunque las personas no quieran escucharnos, lo hacemos con amor, lo hacemos con gracia, queremos que las personas escuchen porque no es por nuestro bienestar, es por el bienestar del que escucha, que necesita arrepentirse y poner su confianza en Cristo, y no nos avergonzamos de eso. Ese es un testimonio enorme, mis queridos hermanos. Que las personas recuerden, venga, este hombre estuvo diciéndome siempre lo mismo. La verdad es que al final de nuestros días, que nos recuerden porque compartimos del amor de Dios es algo tan maravilloso, hermanos. Es maravilloso. Que nos recuerden que no nos avergonzamos del Evangelio. Por supuesto, no nos avergonzamos de estudiar la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 2:15, todos los que están en Ovanzas, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No nos avergonzamos de estudiar la palabra de Dios. Es nuestro libro guía. A ella vamos en las angustias, porque Dios nos habla a través de ella. A través de ella cambiamos, porque Dios nos transforma en el poder de su Espíritu a través de su palabra. A través de la palabra vamos para vivir una vida que agrada al Señor. ¿Por qué? Porque queremos serle agradables, no perfectos. No somos santos, no somos perfectos, pero queremos vivir para Él, para su gloria, para que Él se regocije con nosotros. No porque él necesite eso, Él ya tiene todo el gozo que necesita, pero Él se agrada cuando le obedecemos. Vamos a estudiar eso. No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la palabra. Por supuesto, vamos a Hebreos, unas páginas atrás de Primera de Pedro. Hebreos capítulo 11. Y este versículo es hermoso. Por eso no nos avergonzamos. Por eso no nos avergonzamos. Hebreos 11 es conocido como el capítulo de la fe, de los hombres de fe. ¿Recuerdan eso? Eso está en el versículo 11 en adelante, y ya está hablando hasta el versículo número 12, el versículo 1 al versículo 12 de Hebreos 11, está hablando de los hombres de fe, está pasando por Abraham, está pasando por Isaac, por Jacob, por Sara, está pasando por varios personajes de fe, ¿verdad? Y mira lo que dice el versículo 13, estoy en Hebreos 11, 13. Vamos a leer este pasaje de ahí, teniendo en mente que está hablando de los hombres de fe. Conforme a la fe murieron todos estos, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, a José, bueno, todos los que están en esta lista, ¿cierto? Entonces, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestra herencia no está aquí, nuestra herencia está allá en el cielo. Versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Es decir, todas estas personas estaban buscando una patria y si hubiese sido la patria que es en esta tierra, pues tenían tiempo de devolverse y conseguir esa patria. Es lo que está diciendo el mensaje acá. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, hermanos. Ahora te voy a hacer esa pregunta. ¿Anhelas la patria mejor? ¿Anhelas esta patria preciosa?
Porque si no anhelamos y anhelamos las cosas de esta tierra, pues las podemos alcanzar porque están aquí en esta tierra, pero nuestra anhelo no puede ser esta tierra. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, mis queridos hermanos. Y por eso nos gozamos y por eso hallamos consuelo en medio de la muerte. ¿Por qué? Porque el que pone su confianza en Cristo tiene una patria celestial y la disfruta en el momento que parte de esta tierra y va a su presencia. ¿Por qué? Porque tiene esta certeza. Ahora mire, por lo cual Dios no se avergüenza. Todos los versículos que leímos era la vergüenza a nosotros, pero ahora mire, dice, Dios no se avergüenza. Dios no se avergüenza de qué? De llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ah, mis hermanos, qué lindo es eso. Dios no se avergüenza de nosotros. Qué lindo es que Dios nos llame sus hijos. Qué precioso es saber que cualquier cosa que esté en esta tierra, en este universo, no es insignificante comparada con ese amor de ser llamado hijo de Dios. No temamos a la muerte. A mi hermano Lucas no le pasó nada grave, él está en la gloria del Señor y Dios no se avergüenza de él. Y nosotros no nos avergonzamos de el amor de Dios. No tenemos vergüenza de compartir el evangelio. No tenemos vergüenza de compartir la palabra. Porque nuestra esperanza no está aquí, nuestra esperanza es celestial, esa esperanza que nace en la cruz del Calvario, esa esperanza que emana de la cruz de Cristo, esa esperanza que ningún otro hombre ha podido dar, sino solo el Salvador del universo, el tesoro del cielo, el precioso, la piedra del gran precio, la piedra angular, Cristo mismo. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nos vamos a una ciudad desconocida. Vamos a la ciudad de nuestro Padre. Por lo tanto, no te avergüences, hermano, de haber puesto tu confianza en Él. No, no tengas pena de eso. Comparte el Evangelio, comparte la palabra, porque Dios no se avergüenza de nosotros. Yo tampoco me avergüenzo. Volvamos a Primera de Pedro 4:16. Una página adelante, Primera de Pedro 4:16. Pedro lo menciona varias veces, esta palabra no avergonzarnos. Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, mire esto. Pedro nos recuerda que la vida cristiana en muchos aspectos situaciones difíciles. El rechazo de las personas, la burla de las personas, el deseo de no escuchar la palabra de Dios, aunque lo hagamos con amor y sin ningún interés, porque eso es el evangelio, es gratuito. Dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No me avergüenzo de ser cristiano. No me avergüenzo de haber puesto mi fe en Cristo. ¿Por qué? Porque eso glorifica a Dios. Aunque la gente se burle, aunque padezcamos situaciones difíciles, no nos avergonzamos de poner nuestra confianza en Cristo. No te avergüences de eso. Primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros, ¿para quiénes? Pues los que creéis. Esto es para nosotros los que hemos puesto nuestra confianza. Él es precioso. Subraye ese versículo en su Biblia. Él es precioso. ¿Y cómo no? ¿Cómo no es precioso? Si nos ha dado su nombre, si nos ha dado su eternidad, si nos ha dado su vida, si Él es la piedra seleccionada, es la piedra honrada, es la piedra probada, es sin precio, es de gran valor, es la piedra inamovible, es el cimiento estable, es el que organiza el mundo, es el amo y el Señor del universo, el tesoro del cielo. Él es precioso. Sí, mis hermanos, esa es la riqueza que tenemos, Cristo, Rey de Gloria. Él es precioso. Hermanos, qué gozo es saber eso, que para nosotros los que creemos nuestra riqueza está sembrada en la gloria, donde el orín, ni la polilla, ni ladrones minan ni hurtan.
donde no hay nada malo. Su santidad, su presencia y su gozo, su amor por nosotros es palpable, así como en esta tierra, pero en gloria, enfrente de Él. Pero para los que no creen, y aquí está la respuesta que les dije, para nosotros los que creemos, Él es precioso, todo el universo en un lado y Cristo en el otro, y Él es más valioso, el Rey de Gloria. Pero acá vemos una piedra de escándalo. Sí, pero para los que no creen y dicen, yo no creo en eso, yo no creo que sea necesario poner nuestra confianza en el Señor. Yo no creo en la cruz del Calvario para vida eterna. Mire la respuesta de Dios, la piedra que los edificadores desecharon. Y acá evidentemente está hablando de las fariseos y saduceos, las personas que eran supuestamente los que tenían que guiar a la nación de Israel a Dios. Ellos desecharon a su Dios, a Cristo, lo desecharon. De hecho, en Mateo dice que la sangre de Cristo sea sobre nosotros. Crucificadle, crucificadle, crucificadle. Esta piedra que ellos desecharon, mira lo que dice el Señor, la piedra que los edificadores desecharon, está hablando de Cristo, ha venido a ser la cabeza del ángulo, no importa. Déjame darles un ejemplo de eso. Si yo voy a la Boyacá, aquí nomás a unas cuadras de mi casa, me paro en medio de la Boyacá, cuando había todo este tráfico de camiones, y en medio de la Boyacá cierro los ojos y digo, en la avenida me refiero, cierro los ojos y digo, los camiones dejan de existir. ¿Los camiones desaparecen? No, los camiones siguen estando ahí. Igual si me quedo ahí, voy a tener un accidente. Es lo mismo que estas personas desecharon. No, no, la piedra que Dios puso no existe, no me interesa. Eso no significa que desaparezca ni que quite algo de importancia de la piedra. Ella sigue siendo la cabeza del ángulo, versículo 7. Ella sigue siendo la cabeza principal sobre la que todo el mundo o descansa o se tropieza. Es una piedra de escándalo. Yo le titulé a este pedazo, versículos 7c y 8, es una piedra de escándalo. Porque para los que no creen, Él ha venido a ser cabeza del ángulo. Gústele o no, entienda o no, disponga su corazón o no, Él es la cabeza del ángulo. Es lo que Dios dice. Cristo es el principal. No hay otro, no hay comparación, no hay similar. Él es la piedra del ángulo, versículo 8. Y piedra de tropiezo. Es decir, que hace caer definitivamente o es motivo de ofensa. Para muchos, Cristo es el motivo de ofensa. De hecho, hay una frase en Colombia, un dicho en Colombia, no se habla de política ni de religión. Y cuando se habla de religión, en el sentido de hacer esta referencia, es no hablar de Cristo. Pero si el versículo dice que no nos avergonzamos de hablar de Él, mis hermanos, nosotros debemos hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque para algunos es piedra de tropiezo, pero para otros es piedra de salvación. Pero no solamente dice eso, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Aquí es roca de escándalo. La palabra es escandalón en el griego para caer. Es una piedra de escándalo. Produce escándalo en la persona. Hace que la persona pierda el equilibrio. Eso es lo que significa. Si tú no confías en Él, si tú no pones tu confianza en Cristo, vas a tropezar con Él, vas a tropezar con Él, va a ser de escándalo, va a ser una piedra de ofensa. ¿Te molesta eso? Si no pones tu confianza en Cristo, te molesta. Cuando alguien te predica, te molesta. Y tú tropiezas y golpeas y golpeas y tropiezas en eso. ¿Por qué? Porque Él es la piedra del ángulo. Guste o no nos guste, Cristo es el Salvador del universo, es el Salvador de nuestras almas y debemos confiar en Él, guste o no nos guste. Por supuesto, debe gustarnos para poner nuestra confianza y abrazar el regalo de la salvación. Debemos ir a Él. Pero si no, es tropiezo, es ofensa, es un escándalo, es un escándalo. El versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Aquí es más claro, el apóstol Pedro dice que la palabra que nos dice quién es Cristo es la que nos hace tropezar. Muchas personas no tienen problemas con el Calvario. Dicen, sí, Cristo murió, incluso con el nacimiento. Creo que nadie tiene un problema en diciembre, ¿no? El nacimiento, perfecto, no hay problema. Pero cuando venimos a la palabra y decimos que es nuestra guía de fe y práctica y no nos salimos de ahí, esto causa tropiezo. La gente dice, no,
no, yo no confío en la palabra. Y hay tantas historias, pero la palabra de Dios ha sido probada, no olviden eso. Y por eso Pedro dice, pero tropiezan en la palabra, tropiezan en la escritura, tropiezan en quién, en lo que dice de la palabra de Cristo. Mis queridos hermanos, el tropiezo es doble en esta caída. Cuando nosotros tropezamos en la palabra, simultáneamente rechazamos a Cristo. El tropiezo es doble. Es serio esto, hermanos. Es serio. La vida eterna es algo serio. No es algo para dejar ahí. No es algo para obviar ahí. No es algo para dejar las cosas ahí. Miremos qué va a pasar. No, no, no es. La palabra de Dios nunca nos anima a eso. En el versículo 4 de Pedro dice, acerquémonos a Él. Y eso es lo que le invito a esta mañana, a no hallar tropiezo en la palabra. Y tú me dices, ¿cómo hallo tropiezo en la palabra? ¿Qué significa que tropezar en la palabra? Y Pedro lo responde, siendo desobedientes. Eso es tropezar en la palabra. Tropezar en la palabra es que ella me dice que yo debo confiar en Cristo y yo digo, no, esa actitud es tropiezo. Eso es tropezar en la palabra. Ella me dice que yo debo poner mi confianza en Cristo y yo digo, no, eso es tropezar en la palabra, eso es ser desobedientes a la palabra. Pero el Señor nos advierte acá en Pedro dice, a lo cual fueron también destinados. El problema consiste en la desobediencia, obediencia a la palabra, no en lo que las personas simplemente suponen, sino en lo que obedecen o no de la palabra. El deseo de Dios es que todos conozcan de Él. Dios quiere que nos arrepintamos y pongamos nuestra confianza en Él. Segunda de Pedro 3:9, unas páginas adelante. Segunda de Pedro 3:9. Este versículo es muy conocido. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? Que vendrá por nosotros. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué Dios no ha venido por nosotros y nos ha llevado a todos a su gloria? Porque es paciente para con nosotros. Él está esperando, porque es de amor y de misericordia. Es de juicio y de justicia a Dios, sí, pero es de amor y misericordia también. Y es su misericordia lo que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis queridos hermanos, esa es la razón por la que Dios nos mantiene aquí. Es la razón por la que Dios nos sostiene aquí para que prediquemos, que se arrepientan, que pongan su confianza en Cristo. Este es el deseo de Dios, pero el versículo 8 al final dice, a lo cual fueron también destinados. Se ha preparado un destino final para aquellos que no obedecen a la palabra de Dios. Tengo que advertirles esto, porque la palabra dice que debo advertir esto. Debo advertir que si usted rechaza y desobedece la piedra angular, esta piedra de tropiezo es una piedra de tropiezo eterna. Hay un castigo eterno y no soy de los que predica de miedo. No quiero que usted tenga miedo y hay un castigo eterno y yo no. Lo que le estoy diciendo es que si la palabra de Dios, usted tropieza en la palabra, no obedece la palabra de Dios, hay un destino eterno para aquellos desobedientes. Por supuesto, la Biblia le llama infierno, el sitio destinado para los desobedientes. Ese es el destino preparado para aquellos que tropiezan en la piedra angular, quien es Cristo en su palabra. Una esperanza que resulta preciosa es la roca de esperanza, es la roca de salvación, es el escogido de Dios, es el precioso de Dios, es el inamovible, es el que no deshonra, él es el que no defrauda, Él es el que no se avergüenza de mí, es el que me llama a su hijo, él es el que nos da una esperanza eterna, Él es precioso, sin igual. ¿En quién crees tú? ¿Qué es lo precioso que tienes que vale más que la fe en Cristo? ¿Qué es más precioso que Cristo? Todo aquel que en él cree solo puede decir, Él es mi tesoro precioso. Él es mi tesoro precioso. Una esperanza que no avergüenza. Vamos a orar y a pedirle al Señor su bendición. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en tu palabra.
Señor, yo te pido por cada persona que está acá, Señor. Te pido para que tú hayas en tu gracia y en tu misericordia hablado a sus corazones, Señor. Hablado a sus mentes, a sus vidas, Señor. Que sus vidas, Señor, sean agradables, obedientes a ti, Señor. Que ellos puedan arrepentirse de su pecado, Señor, y mirar a la cruz del Calvario con fe para ser salvos, Señor. Que ellos pongan toda su fe, su convicción, su confianza en que solamente tú, el Dios de gloria, el tesoro del cielo, el precioso del universo, es digno de ser creído. Señor, te pido por cada uno, para que en su mente oren a ti, Señor, pidiendo y aceptando el regalo de la salvación, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por recordarnos que tú no te avergüenzas de nosotros. Cuán maravilloso eres, Señor. No te avergüenzas de llamarnos tus hijos. No te avergüenzas de ser nuestro Dios. Qué maravilloso es eso, Señor. Y gracias por todas estas promesas que leímos de vida eterna, de patria celestial, de mansión gloriosa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por la gracia derramada en mi hermano Lucas. Gracias, porque sabemos, Señor, que tu gracia se derramó abundantemente en la vida de mi hermano. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Pedimos tu bendición en el resto del servicio, en el nombre santo de Jesús. Amén.